Génesis. Libro de Génesis, capítulo 3, quizás un texto muy conocido por cada uno de nosotros, pero Dios nos sigue hablando siempre en su palabra. Génesis, capítulo 3. Vamos a estar leyendo el versículo 7 hasta el 10. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, con la dirección y guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Glorifícate en la misma, Dios, que ella haga el efecto en nuestra vida por la cual tú la envías, Señor, en nuestros corazones. Efecto, Dios, de arrepentimiento, de conversión, de sanidad, de liberación, Padre, por el poder de tu palabra. Amén. Gloria a Dios. Nuestro Dios es real, ¿cierto que sí? Y para siempre es su misericordia. Este texto de la palabra de Dios, pues, me lo recordó Facebook en su memoria, una vez que yo puse el título de una enseñanza que iba a dar, y precisamente con el texto bíblico, el cual lo hemos leído. Y fue en el 2014. Yo no me acordaba de ese texto, tampoco tenía evidencias, pues, en mis libretas y demás, de apuntes del mismo, de aquella, pues, enseñanza o prédica. De igual manera, yo tenía otra prédica ya estipulada para este día, conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno y Dios, pues, es su palabra la que debemos de dar. Amén. No es como nosotros pensamos, sino como Dios piensa. Y esa palabra, pues, ese texto, esa cita me inquietó y comencé, pues, a investigar, comencé a estudiar esta poderosa palabra del Señor. Y de igual manera el título del mismo estaba allí en ese recorderis, y es: aunque te escondas entre los árboles del huerto, Dios te sigue llamando, te sigue buscando. Alabado sea el nombre de Jesús. Y el contexto de este texto es que Eva se encontraba atravesando una situación compleja, porque tenía un diálogo con la serpiente, el cual la estaba tentando. Y realmente, pues, consiguió ese objetivo: tentar a la mujer, al hombre, para que ellos cometiesen pecado, para que ellos desobedeciesen el mandamiento, la orden que Dios ya le había otorgado, les había dado con respecto a cierto fruto, el cual estaba allí también en el huerto, el cual ellos no podían ni mirarlo, ni tocarlo, ni mucho menos comerlo. Pero se dejaron tentar por la serpiente, y efectivamente, pues, ella comió del fruto,
y también dice la palabra del Señor que le dio a su marido, es decir, a Adán. Ellos comieron de aquel fruto que Dios les había prohibido que hicieran tal acción. Había muchos frutos o muchos árboles alrededor de aquel huerto, de igual manera muchos frutos, pero se empecinaron en gustarle aquel fruto cuando vino la tentación por medio de la serpiente a Eva. Adán y su mujer, cuando toman esta acción de desobedecer al Señor, cuando caen en la tentación por parte de la serpiente, ellos toman de aquel fruto, comen del mismo. Dice la palabra de Dios que inmediatamente pues sus ojos fueron abiertos. Ellos vieron que sus ojos pues estaban muy abiertos y notaron que estaban desnudos. Ellos notaron que estaban desnudos y antes no habían notado eso. Simple y llanamente lo notaron cuando desobedecieron al Señor. Es decir, cuando cometieron pecado delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros cometemos pecado, estamos desnudos delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos desnudos espiritualmente hablando. Es decir, que hay pecado en nuestras vidas. Ellos vieron esa condición y tomaron una determinación, y es de esconderse entre los árboles del huerto cuando escucharon la voz de Dios que se paseaba en medio del día en aquel huerto. Ellos, en vez de afrontar y de asumir su responsabilidad, lo que hicieron es que esconderse. Ellos tomaron una acción de coser higos como delantales, ponérselos para cubrir su desnudez física, pero había una desnudez más profunda, la cual ellos no se habían percatado que era la real desnudez, y es la desnudez espiritual delante de la presencia del Señor. Esa desnudez espiritual el hombre no la puede tapar, no la puede cubrir. Solamente el mismo Dios, a través del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, es que puede tapar, cubrir esa desnudez del ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Así de fácil. Ellos entonces, viendo eso, se escondieron entre los árboles del huerto, dice la poderosa palabra de Dios. Se escondieron allí porque dice que escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Muchas personas que están desnudas, es decir, le han fallado al Señor, escuchan de Dios, han escuchado la poderosa palabra de Dios, han escuchado el evangelio de Jesucristo, y en vez de aceptarlo, lo que hacen es esconderse. Hemos tenido experiencias donde estamos evangelizando y llegamos a ciertas calles, ciertas casas, y estamos evangelizando en una casa, y la casa de al lado, los que están allí escuchando, enseguida lo que hacen, en vez de recibirnos, se esconden, se meten hacia el cuarto, a la sala, cierran la puerta, y ¿qué hacen? Se esconden. La acción del ser humano es siempre esconderse. Alabados al nombre de Jesús al escuchar la palabra de Dios. No afronta su realidad espiritual de venir con humildad, con sencillez, reconociendo sus pecados delante de la presencia del Señor. Ellos se escondieron, dice la poderosa palabra de Dios, y se escondieron entre los árboles del huerto. Y la palabra de Dios, cada detalle no es casualidad, cada palabra, cada frase, artículo, material, todo lo que se encuentra en la poderosa palabra de Dios, adjetivos y demás, todo tiene un propósito, un significado de parte de Dios para la restauración y la vida del ser humano, para que usted y yo entendamos con más profundidad su poderosa palabra. Alabados al nombre de Jesús. ¿Qué entonces los árboles del huerto? Árbol en hebreo es etz.
Es árbol y está compuesto por dos letras hebreas, la ayin o ayin, que significa ojo o mirar, y la letra sadi, que significa necesidad, deseo. Entonces, cuando ellos se esconden allí entre los árboles del huerto, entre el ex, que significa deseo del ojo. Árbol es deseo del ojo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos se escondieron entre su propio deseo, en el deseo de sus ojos, en el deseo de sus ojos, que tipifica pues al pecado, tipifica aquello que a Dios no le agrada. Así de sencillo. Si vamos en el libro, en el mismo Génesis, en el versículo 6, nos dice que la mujer vio. ¿Vio qué? Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los que, a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Ella entonces vio aquel fruto, es decir, el deseo de sus ojos, lo vio y fue y comió. El deseo de nuestros ojos básicamente nos lleva es al pecado. El pecado siempre entra ¿por dónde? Por los ojos. En la mayoría de los casos el pecado entra por los ojos, otras veces entra por el oído, pero en la mayoría entra por los ojos. Después se planea acá, después se ejecuta. Alabado sea el nombre de Jesús. Ella vio el deseo de sus ojos, vio que ese árbol era, o ese fruto era bueno para comer y deseable para el mismo. Y lo que hizo fue esa acción: tomó, comió y dio a su marido también. Y ambos pecaron, ambos desobedecieron al mandato del Dios Todopoderoso. Por naturaleza el hombre siempre va a tener la tendencia, cuando comete esa acción, es esconderse entre los árboles del huerto. Es tratar de huir de su realidad espiritual, física y demás. Es querer resolver o quiere resolver sus asuntos, sus problemáticas, su pecado, según su fuerza, según lo que él le parece, según lo que él cree, y no es de esta forma con que va a resolver su pecado. Y muchos están tomando esa acción, es decir, están fijando su mirada, la tienen puesta, precisamente su mirada espiritual está en el deseo de sus ojos, que es la carne, para muchos. Y esto lo induce es al pecado, a desobedecer al Señor. Esto induce a que el ser humano pues le falle al Dios Todopoderoso, porque dice la palabra del Señor que tanto los deseos de la carne y los deseos de los ojos no provienen del Padre, sino del mundo. Esto lo encuentras en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 16. El deseo de nuestros ojos no proviene de Dios, proviene del mundo, es decir, lo que ofrece el mundo, lo que está ofreciendo el mundo. Y siempre muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, sobre todo la juventud en esta generación, está yendo tras el deseo de sus ojos, lo que le está ofreciendo el mundo, lo que ve, lo que hace, lo que le agrada según sus ojos, es decir, según su deseo, según su carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que está pasando en este tiempo con muchas vidas, con muchas personas,
y con la juventud en general. Muchos por ende están andando como Adán y su mujer. Se están escondiendo, ya sea por el miedo, entre los árboles del huerto. Como les decía, se esconden, se adentran en el deseo de sus ojos, que representa el pecado, que representa fornicación, adulterio, mentiras, homicidios, sicariato, narcotráfico y todas estas cosas, mentira, blasfemia, orgullo, herejía, brujería, todo lo que ellos están deseando en este tiempo. Muchos hombres están sumergidos en el deseo de sus ojos. Están haciendo entonces lo que pues a Dios no le agrada. ¿Cuántos dicen amén? Sumergido allí en el deseo de sus ojos, escondiéndose, dicen ellos que se están escondiendo de Dios y por ende están allí sumergidos, escondidos entre los árboles del huerto, entre su deseo, entre la mirada de sus ojos, su deseo, su concupiscencia y demás. Esto es muy notorio en la vida del ser humano, en nuestras vidas, de tomar dicha actitud, de tomar dicho comportamiento que lógicamente perjudica es nuestra vida espiritual, porque esta actitud, en vez de acercarnos a Dios, lo que hace es alejarnos más de Dios, porque no queremos reconocer delante de su presencia nuestras fallas, nuestro pecado delante de Él. Entonces muchos están viviendo en el deseo de sus ojos, en la fornicación, en las ideas progresistas, no porque son ideas que van a traer progresos, no, ideas progresistas son aquellas que apoyan el aborto, apoyan toda la ideología de género, apoya todo lo que es desagradable, malo, delante de la presencia de Dios. Y muchos políticos en esta época sí que tienen tales ideas progresistas y tienen mucha popularidad por esas ideas progresistas y han alcanzado la presidencia gracias a dichas ideas progresistas. ¿Cuántos dicen amén? Y creo que en Colombia se va a darse el mismo caso. Y Dios tenga misericordia de esta nación. Y esas ideas progresistas destruyen la familia, destruyen todo, porque todo esto va en contra de lo que Dios ha establecido. Porque ellos van en contra de la familia. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces tienen el matrimonio igualitario y todas estas cosas que a Dios pues lógicamente no le agrada. Entonces muchos se están escondiendo en esas cosas. Muchas vidas se están escondiendo allí entre los árboles del huerto, entre el deseo de sus ojos, que tipifica para el hombre el pecado, practicar el pecado, aquello que a Dios no le agrada. Pero ellos estaban escondidos allí. Pensaba que Dios no lo estaba mirando, no lo estaba viendo, que estaban escondidos entre los árboles del huerto, que estaban haciendo aquello, tomando esa acción. Ellos pensaban que estaban realmente sanos, nadie lo estaba fiscalizando, nadie lo estaba viendo. Ellos tomaron la determinación de esconderse allí. Parece una idea muy infantil, muy loca, pero así actúa el ser humano. Tratamos de escondernos como si Dios no nos estuviese viendo, como si Dios no supiese lo que estamos haciendo, lo que hay en nuestro corazón. Y tratamos de escondernos quizás con una fachada de religiosidad, quizás con una fachada de alegría, quizás con una fachada de muchas cosas, pero en la realidad es que estamos desnudos delante de la presencia de Dios y por ende necesitamos de su misericordia, necesitamos de su perdón. Esa es la realidad. Esa es la realidad que tiene que afrontar el ser humano. Nosotros, como
hombres y mujeres de Dios, la hemos afrontado y la seguimos afrontando. Porque dice la palabra de Dios que todos somos pecadores, amén. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero vino Cristo para reconciliar al hombre, a Dios con el hombre, amén. Al hombre para con Dios, a través de ese pacto que hizo en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, tu pecado, mi pecado. Entonces el hombre se estaba escondiendo. Ellos hicieron unos delantales de hojas y se escondieron allá, tratando de esconder su desnudez, su vergüenza, su fracaso, su tristeza. Esa es la actitud de muchos seres humanos en estos tiempos. Creen que por sus grandes esfuerzos, creen que por su gran inteligencia, creen que por su gran sagacidad van a tapar, a esconder lo que es su realidad espiritual. Ellos pueden inventar lo que sea, pero hay un vacío en la vida del ser humano que solamente la puede llenar Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? No la podemos llenar con inventos que hagamos. No la puedes llenar con brujería, con hechicería, con amuletos, con cosas que a Dios no le agrada, porque aún así sigues siendo un hombre vacío. Su corazón está vacío, porque solamente el que puede llenar el vacío del ser humano es Jesucristo. Dele fuerte el aplauso y se lo va a dar. Ellos hicieron eso, pero Dios estaba mirando todo. Ellos trataban de ocultarse, trataban de apaciguar las cosas según su creencia, según su pensar, según su idealismo, según su inteligencia. Pero Dios estaba mirándolos. Y Dios vio que ellos se escondieron cuando escucharon su voz. La actitud que tienen quizás muchos también, como les decía, en vez de afrontar, de aceptar la palabra, lo que hacen es esconderse, sus casas, no salir, no querer escuchar, no querer afrontar la realidad espiritual que están viviendo. Y se escondieron. Pero Dios sabía que ellos habían hecho ciertas delantales de hojas. Y Dios sabía que tenía que intervenir en este asunto. Porque Dios no quería que el hombre perezca, que se vaya a la condenación eterna. Por eso es que el Señor comenzó a llamar. Por ende es que ellos escucharon la voz de Dios. Porque el propósito de Dios es siempre, y siempre ha sido así, es que el ser humano se acerque a Él. Que le rinda su corazón, que Él reconozca, el ser humano reconozca, el hombre reconozca que hay un Dios misericordioso, perdonador, que hizo los cielos y la tierra, que se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Desde el principio Dios ha hecho esto. Ese siempre ha sido su objetivo, su propósito para con el ser humano, traer redención. En lo primero, en la primera palabra de Génesis, aún en el original, significa eso: la redención de Cristo para con el ser humano. Desde la primera palabra que se escribió en el libro de Génesis, que en el original es Breshit, eso lo significa, traducido es en el principio, pero realmente lo que quiere decir es la redención de Dios para con el ser humano es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese siempre ha sido su propósito, porque Él sabe que el ser humano sin Él no es nada. Va a esconderse tras su delito y pecado.
ellos estaban escondidos allí, ellos estaban allí entre los árboles del huerto. Y Dios ya tenía todo el propósito para redimir al hombre. Y dice la palabra de Dios en Génesis, que estamos leyendo capítulo 3, pero vamos al versículo 21, dice que y Jehová Dios hizo al hombre, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Jehová Dios hizo al hombre túnicas de pieles y los vistió. Ellos se habían hecho hojas, delantales de hoja, pero Dios dijo: ustedes así no es que van a cubrir su desnudez. Tiene que haber un sacrificio, y el sacrificio es de un cordero. Y de ese cordero que fue sacrificado, que el mismo Cristo, que el mismo Dios sacrificó para vestir, para cubrir la desnudez, el pecado del ser humano, pues tuvo que ser hecho, tuvo que un cordero ser sacrificado para sacar aquella piel y cubrir la desnudez del ser humano. ¿Sabe? Hace más de 2000 años, usted y yo lo sabemos, que el cordero fue sacrificado para cubrir nuestra desnudez, para cubrir nuestro pecado, para redimirnos de nuestra condición de pecadores delante de la presencia de Dios. Desde el principio se ha visto esa acción hasta el día de hoy. El sacrificio del cordero es el que puede cubrir nuestra desnudez, nuestro pecado. Llámese como se quiera llamar, o quizás en este tiempo ese pecado ya no es pecado para el ser humano, porque es lo in, es la moda, pero para Dios sigue siendo el pecado. Aunque el hombre lo acepte, aunque estén avalados por leyes y que usted hable en contra de eso y te metan preso, aunque tengan todas esas garantías, sigue siendo pecado. Y el único que puede cubrir tu pecado o ese pecado no son las leyes políticas, es la sangre poderosa del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Solamente esa sangre poderosa puede cubrir nuestra vergüenza, nuestro pecado. Alabado sea el nombre de Jesús. Ellos se escondieron allí. Dios hizo un sacrificio. Tuvo que haber matado un cordero, sacarle la piel, todo eso lo sabemos. Pero hay algo muy interesante en vestirlos de piel. Porque el principio del ser humano cuando falló era que estaba su mirada en el deseo, es decir, que representa el pecado, que representa lo que a Dios no le agrada, que es en contra de la voluntad de Dios, pues el pecado. Pero cuando Dios hace ese sacrificio, cuando Dios los viste, los cubre con túnicas de piel, y la piel tiene también, como les decía, todo es un propósito de Dios y ninguna frase, ninguna palabra se pone allí de casualidad en la Biblia. Todo tiene su propósito. Cuando lo estudiamos podemos ver la enseñanza bíblica. Entonces, la palabra piel en hebreo es or. Or está compuesta también con dos principales letras hebreas, la allí nuevamente, que significa ojo, mirada, mirar o vista, y la letra resh, que significa cabeza, autoridad, significa primero o lo primordial. Entonces Dios cubre o viste al ser humano con or, con piel, con lo que es, con lo que significa piel, cabeza, autoridad, y en síntesis, or significa mirar
a lo primero, mirar el objetivo, que es Cristo, que es su salvación, que es su redención. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Es decir, ustedes miraron fue el deseo de su corazón, el deseo de su pecado. Ustedes pusieron su mirada en su pecado, en lo que no me agrada. Pero ahora yo quiero que ustedes pongan sus ojos, su mirada en lo que es esencial, en lo que es primordial, en lo que es principal. Y esto es el reino de los cielos. Hay una poderosa palabra de Dios que dice que miremos al blanco, al objetivo que es Cristo, el autor y consumidor de nuestra fe. Es ese el que tenemos que mirar ahora, no el deseo de nuestros pecados, no el deseo de nuestra inmundicia, sino ahora apuntar al blanco, al objetivo, a lo primordial, a lo esencial, que es Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Denle fuerte el aplauso a Dios. Entonces los vistió de oro, los vistió de piel, hizo esas túnicas de piel. Es que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, allí, crucificado, todos miraban a quién, a ese. Es que así es que tiene que estar apuntada nuestra mirada a Jesucristo, al blanco, a lo primordial, a lo esencial, a lo primero que es Jesús de Nazaret. Alabado sea el nombre de Jesús. Y fíjate que él lo matan, por decirlo de esta forma, es en un monte. Y usted para mirar un monte o una montaña o una colina, usted tiene que alzar su mirada, alzar sus ojos. Entonces nuestros ojos deben estar apuntando a Cristo, a su palabra, a su enseñanza, que es lo primordial, que es lo esencial. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que debe nuestros ojos estar apuntando y no a nuestro deseo de la carne, que no provienen de Dios, sino que provienen de ¿qué? Del mundo, dice la palabra del Señor. O sea, cambia la mirada. Dios quiere cambiar tu mirada. Que no mires el pecado, sino que mires a Cristo. Que no miremos las cosas del mundo, sino que miremos las cosas celestiales, las cosas de Dios, que nos van a traer tanto prosperidad espiritual como prosperidad también en lo físico, en lo material, en salud, en todas las áreas de nuestras vidas. Y también esta palabra or tiene también otro significado, porque significa mirar y significa cabeza. Cabeza. Sabemos que la cabeza de la iglesia es ¿quién? Cristo, amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces tenemos que mirar a la cabeza. Cristo es cabeza de la iglesia. Pero dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Es decir, ahora Dios
después de mirar al objetivo, a la cabeza que es Cristo, ahora también nos dice que nos ha colocado por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén? Oye, tremenda redención. Antes estábamos caídos. El ser humano había caído. El ser humano estaba mirando el deseo de sus ojos, que es el pecado. Pero Dios hizo un sacrificio. Cristo hizo un sacrificio para que ya no miráramos eso, aquello, sino que ahora nuestra mirada esté puesta en Él. Y tras de que nuestra mirada esté puesta en Él, ahora nos dice, ya no vas a estar allí en la cola, ya no vas a estar allí en lo último, sino que ahora te voy a colocar de cabeza, de principal. Si cumples, si obedeces lo que yo te mando hoy, alabado sea el nombre de Jesús. Si usted y yo obedecemos su palabra, Dios siempre nos va a colocar como cabeza. Es su promesa. ¿Cuántos dicen amén? No como cola, sino como cabeza, como aquel, aleluya, aquella persona que teme a Dios, aquella persona que es humilde delante de la presencia de Dios y lo pone como cabeza. Isaías capítulo 1 versículo 18 dice algo muy interesante que concuerda con esto, porque a veces cuando estamos allí, que hemos tomado del fruto, que hemos tenido con nosotros la misma actitud que tuvo Adán y su esposa, de escondernos en el deseo de nuestros ojos, en el deseo de nuestro pecado, en el deseo de nuestra inmundicia. Aunque estemos allí, aunque estás allí, hay una voz que te llama por nombre y es la voz del mismo Dios Todopoderoso. Ya Él ha hecho un sacrificio poderoso, el Cristo de la gloria, y ya te quiere cubrir con su poderosa salvación para que tengas vida y vida en abundancia. No importando el pecado que hayamos cometido. Isaías dice 1:18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabados al nombre de Jesús. Dios quiere que usted y yo nos pongamos a cuenta. No importando nuestra condición de pecadores, es lo que Él quiere que usted y yo, y lo que están viendo esta transmisión, que usted se ponga a cuentas con Él. No importando el pecado, no importando si has estado escondido entre los árboles del huerto. Él te llama, quiere sacarte de allí, quiere cubrir tu desnudez por el sacrificio que hizo el Cordero, que es Jesucristo en la cruz del Calvario, para darte vida y vida eterna. No importando tu condición, si tus pecados fuesen como el carmesí, serán como blancos, como la lana. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios principalmente no llamó a Adán para recriminarlo, sino para restaurarlo, levantarlo. Ese es el propósito del Señor. Aun cuando hubo o cuando hay consecuencia en nuestro pecado, pero cuando estaban ahí el Señor hablando tanto con la serpiente, con Eva y con Adán, el primer castigo fue ¿para quién? Para la serpiente. Para la serpiente. Es que Dios no quiere que el hombre perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento genuino. Por ende hizo ese sacrificio poderoso.
para que usted ya no se esconda entre los árboles del huerto, para que ya no nos escondamos allí, sino que afrontemos nuestra situación espiritual delante de la presencia de Dios. Lleguemos con un corazón contrito y humillado, el cual Él nunca va a despreciar, y nos va a purificar, nos va a lavar nuestros pecados con su sangre poderosa. Es allí donde cubre, donde viste nuestra desnudez. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Porque es el propósito de Dios, como les decía, desde el principio. Restaurar, redimir al hombre, al ser humano. Pero no tomes la actitud de que estás escuchando la voz de Dios y te vas a esconder. Aún si te has escondido, Dios te sigue llamando por nombre, para redimirte, para levantarte, para que avances y pongas ahora tu mirada en el objetivo, que es Jesucristo, que es el reino de los cielos, que es la salvación, esta preciosa, esta hermosa, que usted y yo tenemos por misericordia de Él. Eso es lo que quiere Jesús para nuestras vidas, para tu vida. No importa lo que hayas cometido, el pecado que hayas hecho, pero si ahora te acercas reconociendo delante del Señor tu culpa, nuestra culpa, nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, para restaurarnos, edificarnos, darnos vida y vida en abundancia. Es una hermosa palabra lo de Isaías capítulo 1 versículo 18. Es el mismo Cristo hablando, el mismo Dios hablando. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es redención, eso es perdón, eso es misericordia, eso es gracia. Esa es la gracia que Jesucristo está ofreciendo a cada uno de nosotros. No escondernos entre los árboles del huerto, no más esconderse allí, no más decir que no está pasando absolutamente nada, que estamos bien en esta forma. Es hora de afrontar nuestra realidad espiritual, y si hemos fallado, pongámonos en cuenta o da cuentas con el Dios Todopoderoso, porque Él quiere redimirnos, perdonarnos, rescatarnos, para que salgamos de nuestro pecado, de aquello que a Él no le agrada. Si tú has escuchado y has entendido esta palabra, ahí donde tú estás, dale gracias al Señor por su misericordia, por su perdón. No tengas miedo, como quizás Adán tuvo miedo. No tengamos miedo de reconocer nuestras culpas delante del Señor, nuestras fallas, y pidámosle perdón por ellas. Así que abre tu corazón y sé sincero delante del Señor, allí donde tú estás. Tú conoces tu vida, Dios también. Dios sabe si estamos escondiéndonos entre los árboles del huerto o no. Pero Dios no mira eso como excusa para no amarnos, sino excusa para perdonarnos y restaurarnos. Hay un tiempo de perdón y hay que aprovecharlo, y es este. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias porque desde el principio tu plan redentor para con nuestras vidas.
es perdonarnos, es levantarnos. Mira que quizás hemos estado allí escondidos. Muchos han estado escondidos entre los árboles del huerto, entre el deseo de sus ojos, en el pecado, en lo que no te agrada, Señor. Pero hoy hemos escuchado tu voz, oh Dios, y hemos aceptado el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Cristo, para precisamente cubrir nuestra desnudez y levantarnos y perdonarnos y darnos vida y vida en abundancia, Dios. Perdona el pecado de tu pueblo, perdona nuestros pecados, mi pecado, perdona, restaura, fortalece, levanta a tu nación, a tu iglesia, a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Queremos ser sinceros en esta mañana contigo, Dios. Necesitamos de ti. Sé sincero con Él. Él te abraza. Él tiene misericordia de ti. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Si has venido por vez primera o estás escuchando por vez primera este mensaje, acuérdate que Él quiere redimirte. Él quiere perdonar tu pecado. Él quiere darte salvación, vida en abundancia. Porque ese siempre es el propósito de Dios para con el ser humano. Así que ábrele tu corazón, pídele perdón, misericordia, porque Él quiere redimirte. Él no quiere que estés allí tocando el fondo entre los árboles del huerto, que estés allí metido en el fango. No, Él quiere sacarte de allí para que tú ahora seas cabeza, mires el objetivo, lo primordial, mirando el blanco, que es la salvación, que es la redención que Cristo te está ofreciendo hoy, aún en tu familia. Aún en tu hogar, Dios quiere restaurarla. Aún con tu salud, Dios quiere hacer cosas maravillosas. Dios quiere hacer el milagro que tú tanto anhelas, le has pedido. Ábrele tu corazón a Él. Allí, sé sincero con el Señor. Ya no tengas miedo. Ya no tengas miedo. Me gusta esa canción que dice: ya no soy un esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ya no eres un esclavo del temor. Ya no eres un esclavo del qué dirán. Ya no eres un esclavo del deseo de tus ojos. Señor, no queremos ser esclavos del deseo de nuestros ojos que nos inducen al pecado, que nos inducen a fallarte, Dios. No queremos ser esclavos de la carne, oh Dios amado. No queremos vivir en medio del temor, del miedo, de la agonía, Señor, que en este mundo está o hay, oh Dios. No queremos ser esclavos, esos esclavos, Padre, del enemigo, Padre, de la carne, de la concupiscencia, de la lascivia, Padre, del pecado, de la drogadicción. No queremos ser esclavos. No queremos ser esclavos de la mentira. No queremos ser esclavos del chisme. No queremos ser esclavos, Dios de Israel, de aquello que ata nuestras vidas, nuestras almas, Dios. Tú nos has libertado, Dios amado. Somos tus hijos, somos tus siervos. No más esclavitud. Tú has roto la esclavitud, oh Cristo. Dios rompe las cadenas de esclavitud en el nombre de Jesús. Y Dios está rompiendo las cadenas de esclavitud que te tenían amarrado entre los árboles del huerto. Esas cadenas
se rompen en el nombre de Jesús. Esos grillos que te tenían atado, escondido entre los árboles del huerto, hoy se rompen en el nombre de Jesús. Hoy eres libre. Hoy eres libre por el poder de la palabra. Libre en el nombre de Jesús. Ahí Dios está tocando los corazones. Hay una presencia de Dios allí. En el silbido apacible. Ahí está Dios. Ahí está abrazándote. Ahí está perdonándote. Ahí está restaurándote. Está haciendo el milagro creativo, poderoso, porque somos sus hijos. Somos su pueblo, somos su iglesia. No somos más esclavos de las tinieblas. Somos hijos de luz, y su luz brilla en nuestras vidas. Su luz ahora mismo está brillando en nuestros corazones. Ya no vas a vivir más en tinieblas. Ya tu mente no va a vivir más en tinieblas. Ya tus ojos no van a vivir más en tinieblas. Ya hay luz en tu vida, porque Cristo ha roto las cadenas de esclavitud en el nombre de Jesús, porque Él hizo el sacrificio en la cruz del Calvario para perdonar tu pecado, tu vida. Ahí Dios está abrazando, ahí Dios está perdonando, ahí Dios está tratando con tu vida. Esa es la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es la presencia de su Santo Espíritu, que te consuela, que te abraza, que te dice: vamos hacia adelante, mirando el objetivo, porque Él te ha cubierto tu desnudez con túnicas de piel, para que mires ahora, tus ojos miren hacia arriba, hacia el cielo, hacia las promesas que Él ha hecho, ha dejado a través de su palabra, y seas bendición para muchos en el nombre de Jesús. Dale gracias a Dios por su misericordia. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Fuerte el aplauso a Dios. Aleluya.